Doy gracias a Dios, mi Padre Celestial, por esta nueva oportunidad que me da de compartir lo que hay en mi corazón. La oportunidad de llegar a ustedes, mis hermanos que me escuchan, para compartirles esta realidad en la que estamos viviendo. Sabemos que en los tiempos actuales muchas cosas suceden, cosas que no son favorables a nuestro Dios, cosas que van directamente en contra de sus enseñanzas. Básicamente, he encontrado en las redes sociales, a través de los medios, personas que están atacando a nuestro Señor Jesucristo y respetando su vida, su ministerio público, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión a los cielos y la esperanza que tenemos todos los cristianos del rapto o la segunda venida del Señor, atacando estos sujetos a todas estas enseñanzas y doctrinas que hemos recibido de la palabra de Dios. Y parece que se ha hecho muy popular el hecho de que supuestas personas que se decían ser cristianos, pues están dejando de asistir a las congregaciones, a las iglesias, dejando de creer en Jesucristo, echando a un lado su fe en Él y volviéndose a la religión antigua, volviéndose al estudio del judaísmo, lo que enseña esta religión, e incluso muchos siendo cristianos que hoy dicen no creer en Jesucristo y que quieren regresar a las raíces hebreas y convertirse en judíos, blasfemando el nombre de nuestro Señor. Observando en las redes sociales todos los ataques que están yendo directamente hacia Jesús, atacándolo en todo sentido, desde su nacimiento hasta su resurrección, haciendo inválida su muerte e incluso acusándonos a nosotros los cristianos de idólatras. Ellos dicen que el hecho de creer en Jesús y tenerlo como el Hijo de Dios mismo, e incluso creer que es Dios, o que hizo los milagros, los prodigios, las señales que hizo en esos tiempos en que vivió hace alrededor de 2000 años atrás, ellos dicen que todo eso es falso y que todo eso no es más que idolatría de nosotros, sus seguidores, de nosotros, sus discípulos, sus ministros y aquellos que servimos por la fe a Jesucristo. Muchos se vuelven a estos filósofos o a estos cabalistas o a estos judíos o supuestos judíos, creyendo y regresando a la ley para estar en comunión con Dios. Cristianos convertidos a Jesús, supuestamente, que hoy están abominando de una manera tremenda las enseñanzas de Jesucristo, el nombre de Jesús y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. Estos hermanos, por llamarlos así, están haciéndole daño al cuerpo de Cristo y nos enseñan que realmente nunca fueron hijos de Dios, que no nacieron de nuevo, que no fueron convertidos al Señor. Y la pregunta que yo les hago es: ¿cómo es posible que puedas creer en estos tiempos a filósofos, a supuestos sabios, a rabinos, con sus enseñanzas y todo lo que te van a traer acerca de guardar leyes y mandamientos y preceptos y estatutos y fiestas, y no puedes creer en el testimonio del Nuevo Testamento, en el testimonio de los discípulos de Jesús y de aquellos que no fueron discípulos de Jesús, pero que recibieron la verdad posteriormente y, inspirados por el Espíritu Santo, la plasmaron, lo que conforma hoy el Nuevo Testamento? ¿Cómo es posible que no puedas creer a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, los 4 evangelios? Que no puedas creer el libro de los Hechos, el testimonio mismo del apóstol Pablo, que fue Saulo de Tarso, su conversión, su ministerio, su vida. Que no puedas creer el martirio que fueron capaces
de experimentar, de soportar, por su fe en Cristo, donde la mayoría, casi todos sus discípulos que fueron apóstoles, estuvieron dispuestos a morir y murieron como mártires de la iglesia. Murieron como apóstol con muertes horribles, muertes cruentas, donde confiaron en las promesas de Jesús, y algunos de ellos vieron con sus propios ojos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de hace muchos años atrás, aproximadamente 19, 20 siglos atrás. Hombres que plasmaron en la Biblia el testimonio del poder de Dios sobre sus vidas a través de la enseñanza de Jesús. Me pregunto cómo es posible que tantos cristianos están dejando de ser cristianos, están dejando su fe en Cristo y volviéndose a los viejos rudimentos, apostatando de la fe, cayendo de la gracia, regresando a filosofías, vanas sutilezas de hombres que no han nacido de nuevo, de personas que no tienen una relación directa, personal, con Jesucristo. Yo soy un hombre cristiano hace muchos años, y ese mucho es entre paréntesis. Para mí, para mi vida, desde joven, entregué mi vida a nuestro Señor Jesús, creí la palabra y la creo, creí el Evangelio y lo creo, lo estudié, y el Espíritu Santo vino a mi vida y me dio un nuevo nacimiento. Me ha servido de mucho la presencia de Dios en mi vida y del Espíritu Santo y Jesús mismo morando en mi corazón, para que cualquier ataque del enemigo, cualquiera que sea, tanto espiritualmente como físicamente, poderlo en Cristo Jesús resistir. Todo lo que se ha hablado de Jesús lo tomo a nada y sé absolutamente que es falso. Yo no voy a blasfemar de Jesús. He creído en su vida, su muerte, su resurrección. He creído en todos los hechos que la Biblia relata acerca de él. He creído en su palabra, en lo que prometió y cumplió, y en lo que prometió y falta por cumplirse. No hay manera alguna de que yo pueda disentir acerca de sus enseñanzas. No hay manera de que yo pueda dudar de su veracidad. No hay manera que yo pueda poner en duda lo que declaró acerca de él y acerca del Padre. Estos ataques del enemigo, que yo sé que en estos tiempos en que vivimos cobra a muchas personas para que disientan, puede ganar muchas almas para el reino de las tinieblas, pero también sé que nuestro Señor Jesucristo ha ganado muchas almas para el reino de la luz, para el reino que Dios ha preparado para todos aquellos que le amamos. Aún con todos los ataques hacia su persona, hacia el Jesús histórico, que muchos rabinos dicen que ni existió siquiera, otros dicen que si existió, pues no fue más que un sabio de la época y que fue frustrado su plan y que fracasó en su plan. Otros dicen que sencillamente era un fanático de la época, como muchos que se levantaron diciendo que eran Cristo, que era el Mesías, el ungido de Dios. Y así presentan a nuestro Señor Jesús como un judío más de la época, alguien que no trascendió, alguien que pudo engañar, e incluso dicen que su nacimiento no fue ni virginal, ni fue dado por el Espíritu Santo, sino que hasta incluso su madre, María, había tenido una relación con un soldado romano de nombre Pantera, y que Jesús viene por esa línea. Han blasfemado todo acerca de Jesús, absolutamente todas las etapas de su nacimiento, su vida pública y todo lo que hizo como luz a favor de la humanidad, lo han tratado de oscurecer. Si hay algo que yo sé y de lo que estoy absolutamente convencido, es que no existe nada ni nadie que pueda ir en contra de mi fe y lo que yo he creído desde el día que entregué mi vida a Jesucristo. Yo podré tener un sueño o muchos sueños,
Podré tener una visión o muchas visiones. Podré estar en un lugar determinado y presentárseme un ángel con todo su esplendor a declararme cualquier palabra en contra de nuestro Señor Jesucristo, y estaré seguro que le refutaré y que a ese ángel le llamaré demonio, entidad demoníaca, hueste espiritual de maldad, gobernadores de las tinieblas, demonios en medio de estos tiempos. Satanás, el diablo, que la palabra dice que se disfraza de ángel para engañar. Estoy completamente convencido de que nada ni nadie puede poner en dudas mi fe en Cristo. No hay manera, ni mi propia mente y mi conciencia, e incluso mi corazón, si quisiera ponerse contrario al testimonio de Jesús, a la palabra de Dios y a Jesús mismo, pues estaré convencido que echaré fuera todos estos espíritus contrarios, echaré fuera todos estos ataques demoníacos, sabiendo que mi ancla de salvación es Jesucristo, que mi escudo es Jesucristo, que mi salvavidas en medio de un mar embravecido es Jesucristo. Puedo estar, como les digo, en medio del mar, aferrado a mi salvavidas con un oleaje tremendo, y pueden estar desde diferentes posiciones lanzando dardos de fuego contra mí y contra mi salvavidas, e incluso me podrán herir, e incluso podrán dañar mi salvavidas, y aún así estoy seguro que no lo voy a soltar, y sé que mi salvavidas va a quedar unido a mí, pegado a mí, aun si pereciera en medio de ese mar embravecido, de ese océano con marejadas enormes, ese mar revuelto. Y sé que si me estuviera ahogando en ese mar, pues me voy a atar cada vez más a ese salvavidas, y si tengo que amarrarlo a mis manos y a mis pies, ya muriendo y siendo ahogado, no lo voy a soltar. Y aún ahogado, cuando me encuentren, si me encuentran, me encontrarán atado a ese salvavidas, porque lo amarraré a mí, a todo mi ser, y jamás, jamás lo soltaré. Es mi esperanza de gloria, es Jesús mi esperanza de vida. No me voy a soltar en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y que podemos estar en los últimos tiempos ya, porque la pregunta es: ¿a quién iré? Si solo tú, Jesús, solo Él, mis hermanos, tiene palabras de vida eterna. Solo Él nos ha prometido una vida eterna con Él en el reino de los cielos. Como dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, absolutamente nadie en el mundo ha hablado como Jesús. Nadie ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, el buen pastor, la vid verdadera. Nadie ha declarado directamente quién es Él, porque Él es y será por la eternidad. Yo no lo voy a dudar, y aunque los tiempos se pongan cada vez peores, seguiré en defensa de Jesús de Nazaret, del Dios con nosotros, Emmanuel, de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque estemos muertos en vida, con todos los ataques del enemigo, aún así, muerto, voy a seguir creyendo en Jesucristo. En vida, en muerte, en la peor tribulación, en la peor etapa de mi vida, Él es mi salvavidas. No lo dejaré, no lo soltaré. Lo ataré, lo amarraré a mí, y aunque perezca me encontrarán que está pegado a mí, que está unido a mí para siempre. Son tiempos difíciles, tiempos en que muchas personas están dudando, en que la gente está detrás de este mundo, de los placeres de este mundo, de lo que ofrece el mundo, y dejando su fe en Cristo y volviéndose a otras cosas que no edifican y que no son buenas. Tiempos actuales en que se está por reconstruir el tercer templo en Jerusalén,
y que se espera que en cualquier momento pues la vaca roja sea sacrificada en el templo y que el falso Mesías, el anticristo, pues se siente en el templo cuando lo edifiquen y se haga pasar por Dios y pida y exija adoración. Estamos en tiempos aún todavía bíblicos, tiempos de cumplimientos de profecía, y aún estas cosas que están por suceder, este acontecimiento mundial que se dará en breve con la construcción del tercer templo, yo digo que es una señal para nosotros, los hijos de Dios, para los cristianos, como es una señal para el mundo de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima, está a las puertas. Este templo que va a ser reconstruido lo podrán edificar y tal vez en un tiempo posterior lo vuelvan a destruir y lo volverán a edificar y lo volverán a construir si el Señor no viene antes, hasta el día en que venga el Señor y ponga fin a todo esto, porque no se ha entendido el mensaje de nuestro Señor. El primer templo que se construyó, lo construyó Salomón, el rey Salomón, alrededor del año 960 antes de Jesucristo. Un templo grande, hermoso, precioso, con todas las medidas como Dios indicó. Este templo finalmente fue destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cuando conquistó Jerusalén alrededor del año 586 a.C. Es decir, estuvo en pie alrededor de 374 años, un templo que se construyó, alrededor de 20 años estuvieron en la construcción de ese templo. Un templo de oro, con plata y diferentes materiales que se usaron para la construcción de ese templo, donde iba el arca del pacto, dentro de, dividido este templo en los atrios, la parte de afuera, lugar santo, dentro del templo, y lugar santísimo donde estaba el arca, que contenía la vara de Aarón, maná y las 2 tablas de la ley. Ese templo, ese primer templo, también fue destruido. Ese templo fue hecho tierra, fue completamente destruido. Y se construyó después, posteriormente, otro templo. Y fue construido por Zorobabel, que fue gobernador de Jerusalén. Y se conoce que fue construido cuando estaba Herodes el Grande, ya aproximadamente por el año 515 a 516 antes de Cristo. Este templo también estuvo en pie alrededor de 585 años más o menos, y se construyó, según nos indicó la Biblia, tiempo que tardó en construirse este templo, 46 años. También fue destruido, y fue destruido por soldados romanos bajo el mandato de Tito, que es un futuro emperador, alguien que después llegó a ser emperador en el año 79. Y este templo, que fue también destruido de una manera tremenda, donde se lloró mucho lo que pasó con el templo, Jesús mismo, estando en vida, visitó este templo, echó de allí a los cambistas, los que vendían, y dijo que no quedaría piedra sobre ese templo que iba a ser destruido. Cuando Jesús dijo esto, muchos de los religiosos de la época lo acusaron de lo que había dicho contra el templo. Y él dijo: destruid este templo y yo lo edificaré, lo reconstruiré en 3 días. Refiriéndose precisamente a su muerte y resurrección. Se estaba refiriendo al cuerpo suyo, a su propio cuerpo, que es el templo verdadero donde habita Dios. En el año 70 después de Jesucristo, ese templo, hecho de mano de hombre, pues fue destruido. También fue destruido, y hasta el día de hoy no lo han reconstruido más, y estamos en vísperas a que en cualquier momento se empiece la reconstrucción del tercer templo. Y les hago todo este relato porque el hombre no ha aprendido las enseñanzas de Jesús, de que el verdadero templo de Dios somos nosotros, sus hijos. Todos aquellos que hemos creído, que le hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pues Jesús dijo: el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Así es que en nuestros corazones mora Jesús y el Padre. Y la palabra dice que el Espíritu Santo, que levantó de Jesús de la muerte,
también vive, mora en nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu viene a vivir en nosotros y nos sella. Entonces, la verdadera presencia de Dios y Dios real, el Dios manifestado al mundo, habita, vive, mora en nosotros, en nuestros corazones, a través de Cristo Jesús, a través de su Hijo y de las enseñanzas que Jesús nos impartió, nos dejó. Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, mis hermanos, en estos tiempos difíciles en que vivimos, la fe de muchos ha menguado, hay más duda que fe. Hoy se cree que Jesús no fue real, o que si existió, Jesús no fue realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Mucho menos creen hoy día que es Dios con nosotros y bendito por los siglos de los siglos. Estoy grabando esta palabra por diferentes textos en las redes sociales que estoy enviando a muchas personas, muchos cristianos que están dejando su fe y creyendo y regresando y haciéndose parte del judaísmo, de doctrinas antiguas, porque han creído estas personas que están cometiendo idolatría al creer en Jesús y se están volviendo al Dios antiguo, a ese Dios que la palabra lo describe, creyendo ellos que es un solo Dios y que Jesucristo es un impostor. Lleno del Espíritu Santo, absolutamente convencido en lo que he creído, les puedo decir, asegurar y atraer a que no dude, a que no pierda su fe y siga usted, mi hermano, firme en las creencias de la palabra de Dios. Crea toda la Biblia, pero aférrese con todo su ser a las enseñanzas del Evangelio, de la sana doctrina. Cómalo, hermano, es alimento para vida eterna. Coma la palabra de Dios, guárdela en su vida, créala con todo su corazón y por sobre todo nunca renuncie a las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Crea su palabra y viva aferrado a ello. Y usted, así como yo, gozamos de vida eterna. Y estaremos en el reino de nuestro Padre Celestial, sentados a las mesas con Jesús, gozándonos en su presencia por toda la eternidad. Que Dios nuestro Padre Celestial les bendiga con toda bendición en Jesucristo. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis hermanos.